Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el primer domingo de Cuaresma. Primer domingo de Cuaresma, un texto supremamente interesante. Hoy vamos a meditar el primer versículo del capítulo 4. Acordémonos que Jesús es enviado al desierto por el Espíritu Santo, por el Espíritu como tal, para ser tentado por el diablo. Mire, la vencedora del maligno, la vencedora de Satanás. Aquí está, la Virgencita María, quien le tiene terror. El diablo le tiene terror a la Virgencita María porque sabe que es el poder de Dios, es la acción santa de Dios. Como de alguna otra manera en un ejercicio exegético de la Ave María pues se logra vislumbrar un poco la acción de María Santísima. Pero bueno, en este caso vamos a quedar con este primer versículo. Dice: entonces Jesús fue movido por el Espíritu a subir al desierto para que fuese tentado por el diablo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo escribe en arameo y vamos a quedarlo más que todo con una acción principal en Mateo, que es el Mishbot, o el Mich, como se quiere decir, Misha, o sea, Misha en arameo hebreo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando Mateo toca esta palabra al mismo tiempo que es un verbo, al mismo tiempo es un adjetivo y es un sustantivo, mejor dicho, y al mismo tiempo es un objeto directo sobre digamos, como la parte sustancial de la oración en arameo que toca Mateo, el Misha, ¿verdad? El Misha quiere decir que es como la ley del mandamiento, o como quien dice, la ley de la acción del mandamiento del Mesías. Entonces, ¿qué nos está enseñando Mateo a través de este fragmento ¿qué nos está enseñando Jesús a través de la pluma de Mateo con este Misha? ¿Verdad? Misha, ¿qué nos está enseñando Mateo? Como dice obviamente el texto de San Mateo, nos está enseñando que el maligno, o sea, el diablo, está viendo en Jesús no el Hijo del Hombre, perdón, no el Hijo de Dios, no lo está viendo ahí, sino que está viendo la perfección de Dios. Está viendo la perfección de Dios en cuanto a qué, en cuanto al cumplimiento de la ley, en cuanto al cumplimiento es decir, él no sabe que es el Hijo de Dios, no lo sabe, simplemente logra, digamos, como percibir ciertos rasgos en Jesús que son lo que llama el Misha, o sea, el Misha o el mismo, como se quiera decirlo, o sea, el mandamiento, o sea, el eje central del mandamiento del Mesías, es decir, cumplir la voluntad de Dios. Él simplemente lo que está viendo en Jesús es que es un hombre distinto, es un hombre que hace la voluntad de Dios y al mismo tiempo tiene como ciertos rasgos, tiene como ciertos rasgos mesiánicos, que son los atributos que tenía Adán. Para que usted, si usted es muy, llamémoslo, digamos, como muy erudito en las Sagradas Escrituras, y obviamente pues está con la nueva teología, pues se va a ir de frente y de choque, porque entonces la nueva teología está enseñando que Adán y Eva no existieron. Y resulta que el dogma de la Iglesia Católica lo afirma claramente, el dogma de la Iglesia Católica de la creación lo afirma claramente: Adán y Eva existieron como tal. Y muchas santas, entre esas muchas santas respetadas por la Iglesia, entre esa Ana Catalina de Emmerich también lo narra, y muchas más santas narran la creación de Adán y Eva. Y por eso entonces el maligno lo que es el Misha. O sea, ¿cómo me hago entender yo lo que quiere decir Mateo con el Misha según el lenguaje arameo? Quiere decir el cumplimiento del mandamiento, o el mandato, el cumplir del mandato de Dios, es decir, hacer la voluntad de Dios, hacer perfectamente la voluntad de Dios. Por eso otro texto del Evangelio dirá: todo lo hizo bien, todo lo hizo perfecto, es decir, cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Por eso entonces, el día de hoy es para podernos pensar, no tanto a pensar en las tentaciones del maligno, no, porque igual van a venir. Para ustedes y para mí van a venir. ¿Quién fue la única que no fue tentada por el maligno porque lo pisoteó desde el momento de su misma concepción? La Virgencita María. Nadie más. De resto, todos. Jesucristo, como verdadero hombre y venida a redimir la humanidad, tenía que ser tentado. Pero a ese punto quiero observar claramente lo que dice Mateo con el Misha, ¿verdad? El Misha quiere decir que es el mandamiento del Mesías, es decir, el mandamiento que cumple perfectamente la voluntad de Dios, y que no hay ninguna duda con respecto a que o bien coge a la izquierda o bien coge a la derecha, pero no cumple la voluntad de Dios. No, el Misha quiere decir el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios.
Entonces eso es lo que veía el maligno. Él no sabía que era el Hijo de Dios. Lo vino a saber, como dice uno de los grandes teólogos, Urs von Baltasar, decía, él lo vino a saber, y también como le decía también el gran San Ignacio de Antioquía, él lo vino a saber el momento que lo crucificó y que Cristo murió. Cuando Cristo murió, dice el credo, descendió a los infiernos, las primeras profesiones de fe, que mucho más antiguas hay, profesiones de fe, descendió a los infiernos. Entonces ahí sí supo que era el Hijo de Dios, es decir, que no podía meterse con él, porque ya estaba, el maligno estaba derrotado. Por eso usted al maligno no debe tener miedo, usted debe tener es confianza en Jesús, confianza totalmente en Jesús y en la Virgencita María. Entonces, a lo que voy, el Mitzvah quiere decir el mandamiento de cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Entonces, este domingo no es tanto como para pensar en las tentaciones del maligno, porque van a venir, sino que es para pensar en cuánto ustedes y yo cumplimos la voluntad de Dios, en cuánto ustedes y yo hacemos ese mitzvah, es decir, en cuánto ustedes y yo encarnamos la voluntad de Dios. Porque cuando ustedes y yo no muramos, ¿sabes por qué vamos a ser juzgados? Primeramente por el amor y segundo por nuestra voluntad. Cuando ustedes y yo no muramos, vamos a perder la voluntad. Entonces usted ya lo que hizo en vida, lo que creyó en vida, lo que hizo en vida, lo que hizo, qué pena la palabra, se le dio la gana, va a ser usted juzgado. Porque entonces si usted hizo cosas malas, va a ser juzgado contrario. Y dice, no, es que yo no quería hacerlas, no, pero las hizo, hermano, las hizo. Y si usted no cumple la voluntad de Dios, no es que yo no quería hacer eso, yo quería hacer cumplir la voluntad de Dios. De malas, hermano, la cumplió y entonces, ¿para dónde se va? Para el infierno. Mire, este es un día, ese Mitzvah nos tiene que llegar a pensar, o ese Mitzvah, como se quiere decirlo, Mitzvah, como se quiere decirlo, nos tiene que llegar a hacer pensar que en la medida que usted cumpla la voluntad de Dios, pues se va a encontrar con el diablo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque como dice el santo cura de Ars, los que cumplen la voluntad de Dios perfectamente y los que viven conforme a lo que Dios quiere, pues son los que van a luchar más contra las tentaciones. ¿Por qué? Porque es que son los que están cumpliendo la voluntad de Dios, y el diablo lo que quiere es que usted no se salve. Eso es lo que quiere el demonio, que usted no se salve. Por eso ese mitzvah, ¿verdad? Ese mitzvah, ¿verdad? Que está diciendo Mateo, ese mishpat, ¿verdad? En arameo hebreo, como usted quiera decirlo, entonces nos está enfocando, nos está centrando en que ustedes y yo tenemos que cumplir perfectamente el mandamiento del Mesías. O sea, ¿cuál es el mandamiento del Mesías, del ungido? Cumplir la voluntad de Dios. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. El problema está en que ustedes y yo no descubramos la voluntad de Dios, primero, y segundo, no la hagamos. Entonces ustedes dirán, pero yo ¿cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? Los actos, papá, los hechos en su vida, los hechos en su vida. Usted pídele a Dios, dígale, Señor, ¿qué es lo que tú deseas de mí? Dios, que es un Padre amoroso, se lo va a revelar, bien sea o mediante la oración o por los hechos cotidianos de su vida. Ahí no hay más. Y segundo, si los hechos cotidianos de su vida le están hablando de cuál es la voluntad de Dios y usted no la hace, hermano, ahí sí no hay nada que hacer. Ahí sí le deseo lo mejor, porque sé que se va para el infierno. Porque lo sé, porque está en contra de la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Primeramente, el amor. Pero no ese amor del amor de que habla hoy el mundo, que es un libertinaje. No. El amor tiene unas reglas y unas condiciones. Primera regla, colocar a Dios por encima de todo. Esa es la primera regla. Segunda regla, amar a Dios primeramente por encima de todo. Y la segunda regla es amar su voluntad. Amar su voluntad en cuanto a qué? En cuanto a objeto secundario que está de acuerdo con la acción de Dios, que es lo primario. Entonces, ¿qué está queriendo decir ahí? Entonces, que si Dios lo puso a usted en un sitio específico, es para que usted ahí, ese entorno, usted haga la voluntad de Dios, ame a los demás se sientan amados, los demás se sientan queridos por usted, y los demás sepan que usted es un seguidor de Cristo, y sepa que usted es la imagen de Dios en ese lugar, en ese sitio. Entonces no hay más que decir, o sea, por eso entonces este evangelio del día hoy es tan rico y sobre todo tan pleno, tan profundo, de acuerdo a Mateo. ¿Por qué? Por ese mishva, ¿verdad? Ese mishvot, como usted quiera decirlo. Es la acción del mandamiento del Mesías. Es la acción del mandamiento del Mesías. ¿Cuál es el mandamiento del Mesías?
cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Entonces, usted, en la medida que usted se acerque a ese mandamiento de la voluntad de Dios que está para cada uno de nosotros, por eso cada uno de nosotros tenemos que cristificarnos. ¿Qué quiere decir cristificarnos? Parecernos a Cristo cada vez más en nuestra vida. Por eso, en la medida que usted no se cristifica, pues sencillamente su vida va a estar una vida al vaivén de las cosas. Mientras que usted se cristifica, su vida va a estar cada vez más llena de Dios. Por ende, va a tener tentaciones, como todas las personas, va a tener tentaciones, pero las va a vencer. ¿Por qué? Porque en usted está el Mesías, es decir, Cristo el Señor, porque usted está cumpliendo la voluntad de Dios. Está cumpliendo la voluntad de Dios. Ese es el sentir. Por eso mucha gente dice, no, que las tentaciones, ¿qué tal? Sí, tentaciones las hay y las habrá, pero Dios le da la fuerza para soportarlas y para superarlas. ¿Por qué qué? Porque usted no es el que la supera, no, señor. El que la supera es Cristo. Y por eso quiero que le quede cada vez más claro. Ese Misha quiere decir el mesianismo de Cristo, el mesianismo de Dios, la ley del mandato del Mesías, es decir, cumplir la voluntad de Dios. Y usted la supera es porque Cristo está en usted. Cristo está en usted y la supera porque es el mandamiento del Mesías. Quiere decir que es cumplir perfectamente la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para Jesús? Redimirnos a nosotros. ¿Cuál es su voluntad? Pues hermano, usted ya tiene que saberla. Si es un hombre casado, alabado sea el Señor. Si es sacerdote, alabado sea el Señor. Si es religioso, alabado sea el Señor. Pero tiene que cumplir la voluntad de Dios ahí, donde Dios lo puso, ahí. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que ame a los demás. Primeramente, que lo ame a Dios por todo, encima de todo. Y segundo, que los demás usted los ame como Dios lo ama a usted. Ese es el único mandamiento. No el libertinaje ese que sexo y trago y droga y todo. No. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces, pensemos, pidámosle al dulce Jesús, al dulce Señor Jesús, que nos ayude a través de la Virgencita María, ella, la madre del Mesías, que nos ayude a comprender este texto tan impresionante que es el Misha, ¿verdad? O el Mishma, como se quiere decirlo, en hebreo arameo, que es que el mandamiento del Mesías, ¿cuál es? Cumplir la voluntad de Dios. Que le tocó ir obviamente a la tentación con el diablo, claro, porque vuelvo y digo, el diablo no sabía, como dice San Ignacio de Antioquía, también como dice Urbón Baltasar, el diablo no sabía que era el Hijo de Dios, lo vino a saber cuando lo crucificó y murió en la cruz. Cuando ya se dio el sopetón que dijo, es el Dios Todopoderoso que acaba mi reino, pues ya de malas, hermanos, ya estaba perdido. Y primeramente ya estaba condenado, desde cuando no quiso obedecer. Y segundo, pues hermano, ya ahí su reino fue sentenciado eternamente. Entonces usted es el que escoge. Si quiere escoger ser, que usted viva a Cristo el Mesías, para que las tentaciones usted las supere de la mano de Cristo, porque es imposible superarlas sencillamente solos. Por eso se llama el Mishva, el Mishvot, el Mishvat, ¿verdad? En hebreo arameo, que quiere decir el mandamiento del Mesías, cumplir la voluntad de Dios. O hermano, sencillamente se va para el infierno porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Cuando usted se muera y esté en el juicio de Dios, se acordará de estas palabras, que usted va a ser juzgado por su voluntad, por dos cosas, por el amor y por la voluntad. Lo que usted no quiso hacer con su voluntad y no cooperó con la voluntad de Dios, hermano, no podemos hacer nada porque ya es Dios quien juzga. Es Dios quien juzga. Y si no amó, peor todavía, peor. Dios los bendiga. Que la Virgencita María, fiel cumplidora de la voluntad de Dios, que vivió ese Misha en su interior, que lo vivió perfectamente porque dijo sí a la voluntad de Dios, nos ayude a decir siempre sí a la voluntad de Dios y sobre todo cooperar con esa voluntad para que alcancemos la salvación. Feliz día para cada uno de ustedes. Dios, la Santísima Virgen María y San José nos bendigan. Indispensable Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad, Eucaristía y confesión. No se les olvide, compárese usted con Jesucristo el Mesías. Lo hizo, cumplió la voluntad de Dios perfectamente. Ustedes y yo la cumplimos perfectamente, lo dudo. Únicamente la Virgencita María lo hizo, ustedes y yo, vea, graves. Dios los bendiga, que estén muy bien.